Se dice que espíritus malignos se vuelven dueños de los tesoros que tuvieron mucha sangre derramada, y que cuando los encuentras, te ofrecen tratos a cambio de darte el tesoro. El trato más común es que pidan una o varias almas a cambio de ello. En esta historia te contaré lo que le sucedió a mi abuelito al haber encontrado la locación de un gran tesoro por accidente. Y sin más, comencemos. Esta historia sucedió por ahí de los años 60 en un ranchito del estado de Guanajuato, donde los españoles tuvieron un importante asentamiento y construyeron una hacienda. Durante la época cristera era muy común que saquearan a los hacendados y los asesinaran. Derivado de ello, comenzaron a crear túneles debajo de las haciendas. Esos túneles tenían la finalidad de servir como ruta de escape ante invasiones. Además, los utilizaban como bóvedas de seguridad, en donde guardaban todos sus tesoros para llevarlos consigo cuando salieran huyendo. La hacienda de este ranchito no fue la excepción. Personas que en su tiempo trabajaron ahí contaron muchas historias sobre lo que habían visto, y esas historias fueron transmitidas como un legado. De acuerdo con estas historias, los españoles que vivían en esta hacienda fueron brutalmente asesinados, erradicándolos por completo. Todo el oro y riquezas que tenían jamás fueron encontradas. Según las malas lenguas, en aquellos túneles había desde utensilios de oro hasta sillas hechas de oro puro. Las personas que vivían cerca de la hacienda y trabajadores de esta se repartieron las tierras, formando así un ranchito llamado Tres Villas. Por azares del destino y herencias de generación en generación, a mi abuelito le fue dada una parcela muy cerca de lo que era la antigua hacienda. Año con año sembraban la parcela para comer elotes y tener maíz para echar tortillas. Todo el día se la pasaban cuidando sus tierras para ahuyentar las ardillas y las ratas de dos patas. Nunca le había pasado algo extraño cuidando sus tierras a mi abuelito. Quitado de que una vez cuenta que escuchó la leyenda, pero esa es otra historia. Relata que en una ocasión, en el mes de mayo, cayó una fuerte tormenta que parecía como si el cielo se estuviera cayendo. Derivado de esa fuerte tormenta, un gran hoyo se dibujó a mitad de la parcela. Era un hoyo de unos 3 metros de diámetro. Y debo aclarar que no es como si se hubiera formado un socavón. De profundidad era pequeño, pero lo que más resaltaba es que por ahí se iba toda el agua cuando llovía. Pasaban las semanas y curiosamente conforme más llovía, más se marcaba este hoyo, hasta que un día mi abuelito y uno de sus hijos tomaron un pico, una pala y se pusieron a escarbar. Todas las tardes se ponían a escarbar como si de un hobby se tratara. Conforme más escarbaban, se iban dibujando lo que parecían ser los escalones de piedra, y una estructura de palo se estaba comenzando a hacer visible. Les estaba comenzando a dar una sensación de miedo al ver todo lo que se estaba comenzando a observar. Así que decidieron parar la excavación por unos cuantos días. Durante ese periodo, relata mi abuelito que cosas extrañas comenzaron a suceder en aquella parcela. Mientras él estaba desqueltando su maíz, comenzó a sentir que le lanzaban terrones desde el hoyo que estaban escarbando. Además, sentía como si alguien le observara, alguien dentro de ahí. Pensó que tal vez se había sugestionado y por ese motivo estaba comenzando a ver monos con tranchetes. Decidió ignorar todo aquello, no le dio importancia a pesar de que continuaba esa rara sensación. Por la tarde de ese mismo día, cuando estaba a punto de irse, comenzó a escuchar ruidos provenientes del hoyo. Le silbaban y le hacían ruidos, todo con la clara intención de que se asomara al hoyo. Pero poco a poco se comenzó a retirar del lugar. Ahora sí le estaba entrando el miedo a de veras. Y justo antes de irse, el sonido de un chivo se comenzó a escuchar. Se escuchaban los balidos y el característico sonido de cuando los dos chivos se dan de topes. Agarró su asadón y su hoz y salió corriendo a la parcela. Al llegar a la casa les contó todo a sus hijos, los cuales pusieron en duda la veracidad de todo aquello que les acaba de contar, y cada uno prosiguió en lo suyo. Tras ese suceso, mi abuelito dejó de ir a trabajar a su parcela por unos cuantos días, hasta que se armó de valor. Tomó su asadón, su machete y se fue, porque no podía dejar que su sembradío se echara a perder. Era grande el miedo, pero el hambre podía más. Al llegar a su parcela quedó sorprendido, pues todo se sentía muy tranquilo
Incluso se escuchaban cantar los pajaritos. Esa tranquilidad continuó por muchos más días. Todo era como antes, pacífico y agradable. En cuanto a la excavación del hoyo, estaba en pausa, pues sus hijos habían ido de viaje y él no podía hacerlo, ya que era muy viejo y rápido se cansaba. Un día, mientras le estaba echando abono al maíz, sintió un cansancio terrible, el cual lo obligó a recostarse en un viejo árbol que estaba ahí en las orillas de la parcela. Se puso cómodo, cerró sus ojos y tomó un gran respiro. Estaba en completa paz y tranquilidad. Entre el sueño comenzó a escuchar un ruido que cada vez se escuchaba más fuerte, hasta que abrió uno de sus ojos y pudo observar cómo un fuerte torbellino venía hacia él. Su primer instinto fue hacerse bolita y abrazar una piedra que estaba al lado de él. Cerró sus ojos y todo alrededor se sacudió tremendamente, como si de un sismo se tratara. Todo el alboroto terminó al cabo de unos cuantos segundos, y al abrir sus ojos miró solamente tierra y mucha basura flotando al lado de él. Al parecer, había dormido bastante tiempo, pues inclusive ya era de noche. Se levantó, agarró su azadón y tomó rumbo para su casa. Durante el transcurso del camino tenía que pasar entre arboledas y mucha maleza. Nuevamente comenzó a escuchar ese fuerte ruido del viento, y entre las arboledas comenzó a observar la silueta de un hombre alto, que a pesar de todo el polvo y basura que había, se podía distinguir perfectamente. Cada vez iba acercando más la silueta de este hombre, hasta que por fin pudo ver la apariencia de él. En ese momento mi abuelo quedó petrificado, casi al nivel de la garrotera del Chavo del Ocho. Dice que ni los ojos podía mover. Aquel hombre medía más de 2 metros, tenía un bastón negro y su atuendo era como el de un catrín. Pero lo más curioso es que no podía distinguir su rostro. Era una sensación extraña porque sabía que tenía rostro, pero no lo podía ver. Una vez parado el catrín frente a mi abuelo, soltó una fuerte carcajada y le dijo: todos estos días estuve llamando al hoyo. Hice de todo tipo de cosas para llamar tu atención y ninguna de ellas tuvo éxito. Me obligaste a hacer esto, que era completamente innecesario. Me hubieras hecho caso por las buenas. Pero bueno, me presento. Yo soy el espíritu que quedó a cargo de ese tesoro. Pero no creas que lo he sido por gusto, sino que me obligaron. A lo largo de todo este tiempo que he estado yo a cargo de este tesoro, ha habido muchas personas a las que les he intentado dar este dinero, pero ninguna de ellas ha cumplido con lo que yo le demando. En esta ocasión y anteriormente siempre les he ofrecido un trato a cambio del tesoro. Te daré 3 preguntas que puedes usarlas como tú quieras, pero al final yo te haré una pregunta a ti. ¿Aceptas este trato? Mi abuelo, asimilando un poco más las cosas y volviendo en sí, tomó el valor y aceptó el trato de aquel catrín. Y esta fue la primera pregunta que él le hizo: ¿cómo te llamas? El catrín respondió: hazme todas las preguntas y al final te responderé todo junto. Bueno, mi abuelo continuó: ¿por qué te quedaste aquí? Y finalmente la tercera pregunta: ¿qué pasa si no acepto tu tesoro? Todo quedó en silencio después de unos 10 segundos. Entonces el catrín comenzó con sus respuestas. Para ser sincero, no recuerdo cuál era mi nombre cuando yo estaba vivo. Lo único que sé es que soy un guardián de este tesoro, y no puedo cuestionar más de lo que creo que soy. Soy lo que soy y punto. En cuanto a tu segunda pregunta, no decidí quedarme aquí. Unas malas personas me obligaron. Me trajeron con engaños a este lugar y me asesinaron a puñaladas. Mi sangre fue derramada sobre este tesoro, y por tal motivo es que yo quedé preso a esas riquezas, a este oro. Y finalmente, a tu tercera pregunta, es que nada te va a suceder si rechazas la oferta de mi tesoro. Te dejaré en paz y nunca más te volveré a molestar. Pero, dado que he respondido a todas tus preguntas, ahora me toca a mí hacerte la pregunta. Después de todo, ese fue el trato, ¿verdad? Claro, responderé al trato, respondió mi abuelo. ¿En qué año estás viviendo tú?, dijo el catrín. Mi abuelo quedó un poco sorprendido y respondió:
estoy viviendo en el año 1960. Pero con esta respuesta que te acabo de dar, queda cumplido el trato. Pero ya dejémonos de rodeos y dime qué es lo que pides a cambio de tu tesoro. El Catrín respondió: cuando yo morí fue en el periodo del año de 1700. No recuerdo muy bien la fecha, pero bueno, no le demos importancia a eso. Antes de decirte lo que yo te pido a cambio del tesoro, déjame decirte de qué consta. En aquel túnel está un tesoro con 3 cofres completos de monedas de oro. Hay utensilios, espadas y además unas cuantas joyas con diamantes. Para ser sincero, es un tesoro bastante atractivo. Y ahora lo que yo pido a cambio del tesoro es un alma. Tú tienes que darme un alma a cambio de que puedas llevarte todo el tesoro. Es simple. Un día de luna llena tienes que venir con algún acompañante. Y justo a las 12 de la noche tienen que ingresar los dos juntos al hoyo del túnel. Una vez estando ahí dentro, tendrás que citar la siguiente frase: aquí está tu reemplazo, guardián. Tómalo y sé libre. Justo en ese momento, una fuerte borrasca se desatará en ese lugar y la persona que lleves desaparecerá. Justo en ese momento podrás sacar todo el tesoro que puedas, pero déjame decirte que existe un tiempo límite, el cual pasando, nuevamente desaparecerá el tesoro. Y ahora, dime, ¿aceptas? Mi abuelo se quedó pensativo por un momento, y su respuesta fue clara y concisa: no acepto. Tú pretendes engañarme. Tal vez el tesoro exista, pero no lo voy a poder tocar ni sacar de ahí. Lo que tú quieres es un reemplazo para ti. Quieres dejar a otra persona cuidando el tesoro y tú ser libre. Lamento en la situación en la que personas malas te pusieron, pero de igual manera no pienso llevar a una persona al matadero y tenerse cargo de mi conciencia. Nuevamente el Catrín soltó una carcajada y dijo: qué astuto eres. Por poco y creí que te iba a engañar. Efectivamente, tienes razón. No estoy buscando otorgarle el tesoro a alguien. Lo que estoy buscando es dejar a otra alma a cargo de ese tesoro y irme al descanso eterno. Creo que por esta vez no se podrá. Tienes mi total respeto y cumpliré al pie de la letra el trato que habíamos hecho de no molestarte. De un momento a otro se comenzó a distorsionar todo, hasta que se borró el escenario donde ellos estaban y todo se puso negro. Seguido de ello, mi abuelo abrió sus ojos y para su sorpresa estaba debajo de aquel árbol y aún con la luz del día. Estaba muy desconcertado y trató de asimilar todo lo que le había pasado. No dudó en irse para su casa y en su mente iban flotando vagos recuerdos de lo que le había sucedido, como si todo se hubiera tratado solamente de un horrible sueño. Días después, cuando finalmente había recordado todo y sus hijos habían regresado de viaje, les insistió mucho en tapar aquel hoyo. Tras mucha insistencia, y una vez habiéndoles contado todo lo que le había sucedido, optaron por tapar aquel hoyo. Durante todo ese año estuvo la marca de ese hoyo, pero al siguiente año, en la temporada de lluvias, no quedó rastro alguno de él. Hoy en día he intentado buscarlo, pero no he tenido éxito. Tal vez son los azares del destino, o tal vez sea el guardián que está cumpliendo su promesa de nunca más volver a molestar a mi abuelo o su descendencia. Hasta aquí llega este relato. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final y decirte que si te gustan mis contenidos o si es primera vez que lo escuchas, te invito a que te suscribas y me regales un like para que así siga motivándome a seguir creando contenido. Hasta el próximo relato.